tema que personalmente a mi vida ha sido de mucha bendición y es el tema de los dones espirituales. Con esto hay mucho que hablar, evidentemente, acerca de los dones, pero quiero solamente darte una introducción y mostrarte lo necesario que es para nuestra vida este gran tema de las Escrituras. Pablo a los Corintios les dice en el capítulo 12 y versículo 1, en cuanto a los dones espirituales, no quiero que seáis ignorantes. Una de las peores cosas que hay es la ignorancia, porque la ignorancia nos hace quedarnos afuera de muchas bendiciones, de muchas cosas que son necesarias para nuestra vida cristiana. Y la iglesia de Corinto, la que Pablo había sido pastor, le escribía estas palabras refiriéndose a una gran necesidad de que ellos conocieran los dones espirituales y por extensión yo creo que también nosotros, la iglesia de hoy en día, necesitamos conocer y necesitamos practicar los dones. A pesar de que hoy casi yo creo que la totalidad de la iglesia cree en el Espíritu Santo y su ministerio, creo que también otra parte de la iglesia rechaza el tema de los dones espirituales. Puede ser porque en ocasiones ha habido abusos, ha habido no un buen ejercicio de los dones y eso ha hecho que haya un rechazo hacia ellos y ya de plano los rechazamos, los ignoramos e incluso decimos que son hasta diabólicos, ¿no? No le da importancia a este tipo de manifestaciones. Pero la ignorancia de los dones espirituales puede ser una de las causas principales del retraso en el crecimiento personal, en el crecimiento también, por supuesto, de la iglesia del Señor. Y ya no me refiero a un crecimiento en número, porque una congregación puede tener un buen número de creyentes, pero esos creyentes estar perdidos espiritualmente, no estar activos, no conocer qué es en principio lo que Dios quiere para ellos. Nos sentimos como dentro de un gran mundo espiritual, de tantas palabras que hay en la Biblia, dentro de tantas cosas que podemos hacer, no nos sabemos ubicar. Y quizá en gran parte es porque no conocemos lo que Dios nos ha dado. Así que la vitalidad que el conocer los dones espirituales aporta a la vida cristiana la veo confirmada por dos fuentes. La primera, y es la más importante, lógicamente, la palabra de Dios. Y hoy voy a hablar eminentemente de la palabra de Dios, lo que dice la Biblia en un aspecto, pero también lo he visto confirmado en mi vida personal, en mi experiencia personal. Claro que siempre la experiencia personal tiene que estar sometida, acorde, supeditada a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la primera autoridad que me dice y me señala el camino por donde tengo que ir. Y las experiencias personales simplemente lo que hacen es acompañarme y ayudarme en ese camino, pero nunca el camino yo tengo que dejarlo. Muchas sectas, como vosotros sabéis, han florecido y han crecido precisamente porque alguien ha tenido una experiencia en un momento determinado a partir de ahí tergiversa la escritura o adapta la escritura para confirmar su propia experiencia. Pero las experiencias en este caso que yo he tenido con los dones espirituales han sido experiencias que me han confirmado mi llamado, han confirmado la persona con la que me casé, han confirmado el nombre de mis hijas, han confirmado pasos que yo he dado en mi vida y eso ha sido gracias a la manifestación, al ejercicio de los dones espirituales en mi vida. Y quiero que podamos leer un pasaje muy conocido por todos nosotros que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12. Y sin duda este es uno de los textos más conocidos de toda la Escritura y creo que una de las cosas que hace atractivo este pasaje es lo que dice al final del versículo 2, donde dice que
hay una buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y una de las cosas que nosotros, yo creo que con toda sinceridad queremos es conocer y andar en esa voluntad. Creo que ningún cristiano quiere desagradar a Dios, que ningún cristiano pues tiene un deseo precisamente de eso, de desagradar, de no hacer lo que Dios quiere, sino cuando nos encontramos con este texto de que hay una voluntad de Dios, de que esa voluntad es buena, que es agradable y es perfecta, nosotros, después de creer en Él y darle gracias por ese regalo de la salvación, inmediatamente después decimos: Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cómo puedo agradecerte con hechos, no solamente con palabras, el que tú me hayas salvado? Entonces, este versículo descubre precisamente eso, que hay una buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y según veo el contexto, Pablo señala dos caminos que me van a conducir a descubrir la voluntad de Dios. El primer camino se encuentra en el versículo 1 y en la primera parte del versículo 2. Y lo podemos leer, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis o verifiquéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, englobar estos dos versículos y resumirlos en una sola palabra, podríamos decir que es la palabra consagración. Consagración es cuando yo me aparto para Dios, me dedico a Dios en una manera total, y ahí entra pues lo que dice Pablo en el versículo 1, entregar nuestro cuerpo a Dios como un sacrificio, no imitar las conductas y las costumbres de este mundo, es decir, apartarnos de la forma en la que este mundo hace las cosas, piensa las cosas, y luego también dejar que Dios poco a poco nos vaya transformando nuestros pensamientos. Los pensamientos son la base de nuestras acciones, porque tal es el pensamiento del hombre y tal es él. Esto es algo pues muy práctico, muy sencillo, para iniciar el proceso cuando yo quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Qué debo hacer? Consagrarme. Sin consagración no hay un acceso de alguna manera a la voluntad de Dios. Para acceder a un tipo de vida como Dios la plantea, consagración es la llave que abre la puerta a esa vida. Y fíjate esta frase: Cristo es la puerta para entrar al reino de Dios. Consagración es la puerta para vivir el reino de Dios. Te lo repito otra vez: Cristo es la puerta para entrar, porque a través de su sacrificio expiatorio nosotros entramos, no por obras para que nadie se gloríe, sino por pura gracia, por su misericordia, porque Él quiso, porque Él ha querido que nosotros, Él nos da la fe para creer, nosotros la recibimos y entonces hay un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento nos permite entrar en el reino de Dios. Pero la consagración es la forma en la que yo ahora voy a experimentar el reino, voy a vivir en ese reino al cual Cristo me ha introducido. Así que para entrar necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador, pero para movernos en ese reino y crecer en él necesitamos consagración. En otras palabras, necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Señor. Y la palabra Señor implica que hay una sumisión, una sujeción a esa autoridad y también a la voluntad y a las palabras que esa autoridad tiene para mi vida. Y esto es algo que nosotros conocemos y que siempre hablamos de conocer la voluntad de Dios, recitamos estos dos versículos del capítulo 12 de Romanos. Pero el segundo camino, y este
es no menos importante que el primero, para descubrir la voluntad de Dios se encuentra precisamente en los versículos posteriores. Y estos versículos casi nunca se utilizan para esta cuestión. De hecho, en casi todas las Biblias hay una separación y sitúan los dos primeros versículos de Romanos en un título, y luego, pues cuando concluyen esos dos, le añaden otro título, y por ejemplo los dones espirituales, y empiezan a hablar a partir del versículo 3 y le ponen otro título. Pero como nosotros sabemos, en los escritos originales no existían capítulos, no existían versículos, sino que un grupo de personas decidieron pues estructurar la Biblia de esa forma, poniéndole capítulos, títulos, subtítulos, versículos, etc. Y así es más fácil para el lector poder ubicarse dentro de los temas que se está refiriendo esa carta. Pero en el principio eran cartas, y cuando leemos la carta a los romanos, Pablo no termina el pensamiento acerca de cómo conocer la voluntad de Dios, sino que lo continúa a partir del versículo 3. Al englobar estos 3 versículos y resumirlos en 2 palabras, serían dones espirituales. O sea, a partir del versículo 2, después de hablar de la voluntad de Dios agradable y perfecta, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, y ahí comienza a hablar acerca de algunos, uno de los bloques que nos encontramos de dones espirituales. En Romanos 12 podemos encontrarnos uno, en 1 Corintios 12 encontramos otro, en Efesios 5 encontramos otro, y hay diferentes dones repartidos en la palabra de Dios. Entonces, te lo voy a explicar de esta manera. Dios me ha dado un cuerpo que yo tengo que consagrar. Para consagrar mi cuerpo, yo tengo que cuidar mi cuerpo. Imagínate que yo tengo mi cuerpo, y para cuidarlo me alimento bien, ¿sí? Hago ejercicio, lo mantengo fuerte, lo mantengo preparado, pero no uso mi cuerpo, lo mantengo inactivo, paralizado. Entonces, algo consagrado pero inmóvil es inútil para el propósito de Dios. O sea, yo puedo estar consagrado, mi vida puede estar consagrada a Dios, puedo guardarme del pecado, puedo dedicarme a Dios por completo, pero si yo no me muevo, si ese cuerpo yo lo mantengo inactivo, estoy consagrado, pero soy inútil para el propósito real de Dios. Entonces, hay 2 aspectos en los cuales nosotros podemos englobar la voluntad de Dios. Es el aspecto, el primero, el aspecto general o universal, que es igual para todos en la iglesia. Es decir, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, en la Biblia tienes muchos versículos que te dicen y que me dicen a mí, a todos los cristianos en general, cuál es el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Te quiero decir algunos. Por ejemplo, dice el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La visión que tenía aquí David al escribir este salmo era era de la ley de que el Señor entregó a Moisés. Y la voluntad de Dios era obedecer la palabra, su palabra. Al vivir conforme a la ley de Dios, entonces David dice que está andando en su voluntad. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio del corazón. O sea, el tener la ley en el corazón me hace andar en la voluntad de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación.
que os apartéis de fornicación. Podríamos decir que es un versículo para todos, un versículo general, que nos habla qué es la voluntad de Dios para ti, para mí, para cualquier persona que aspira a ser un cristiano. Pues que es la santificación, que nos santifiquemos, que nos apartemos de fornicación. El capítulo 5 del mismo libro de 1 Tesalonicenses, verso 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí hay otra cosa, otro aspecto de la voluntad de Dios, y es que demos gracias en todo, seamos agradecidos en todo, tengamos una actitud de gratitud en todas las cosas. Eso es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios. Y aquí lo dice, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos el bien, que hagamos bien. Hacer bien en todos los aspectos que eso conlleva. No nos vamos a meter ahora en eso, en esa situación. Pero estos son algunos de los textos. Hay otros más que hablan acerca de la voluntad de Dios, que es para todos. La obediencia a la palabra de Dios, nuestra santificación, ser agradecidos en todo, hacer el bien, etcétera, etcétera. Ahora, hay un aspecto personal de la voluntad de Dios. El aspecto personal es la voluntad de Dios que tiene que ver con algo específico para lo que Dios llama a cada persona. Ahí entra el lugar donde vivo, la persona con quien me caso, el ministerio que recibo de parte del Señor, los dones que me va a dar Dios para ejercer ese ministerio, etcétera. O sea, esto es vital para nosotros. Y la Biblia, no me revela todas esas cuestiones, ¿sí? Sino que hay un aspecto que tiene que ser revelado en una manera personal a mi corazón. Repito, que no contradiga las Escrituras, pero es un aspecto que evidentemente pues, es muy importante. Dice el versículo 3 de Romanos que hemos leído: pensar de nosotros mismos con buen juicio. Pablo apunta a que ninguno se crea mayor de lo que tiene que ser, ¿verdad? Yo apuntaría también a la otra parte, que ninguno se crea menor de lo que es, ¿sí? Porque puede ser que nos creamos más de lo que realmente somos, pero generalmente también está la otra parte, que nos creemos menos de lo que realmente somos. Y la cordura habla de un equilibrio entre estos dos extremos. Pablo habla de una medida de fe y que nuestra percepción de nosotros mismos se debe ajustar a esa medida de fe. Entonces, si yo ando en un nivel de fe superior al que tengo, voy a caer en abusos de autoridad, en errores, en el desarrollo de mis dones no va a ser un desarrollo efectivo, va a ser confuso, voy a confundir a las personas que tengo a mi lado. Pero si vivo en una medida menos de fe, o sea, si yo ando en una medida de fe menor de la que Dios realmente me ha dado, voy a privar al mundo del beneficio de la riqueza que Dios me haya podido dar a mí a través de la gracia que me ha impartido por los dones espirituales, por la capacitación que Dios ha hecho en mi vida y que no la voy a poder expresar porque tengo un concepto menor de mí que el que debo tener. Así que Pablo nos invita a pensar de nosotros mismos con cordura. Tanto un punto como el otro punto es negativo para nosotros. O sea, pero lo que deja claro aquí el apóstol es que cada uno hemos recibido una medida de fe, es decir, una cantidad de fe. Por tanto, cada cristiano es único. ¿Pero único en qué sentido? Pablo, antes de contestar la pregunta, nos da una analogía que va a usar para explicar los dones espirituales, y es la analogía del cuerpo humano. Y dice en el capítulo 4, en el versículo 4 del capítulo 12, aprendemos que, bueno, pues una simple mirada a nuestro cuerpo físico nos dará la llave para interpretar esta doctrina o la teología de los dones espirituales. Y esta llave es muy sencilla, no tenemos que tener un conocimiento amplio de anatomía, fisiología, genética, sino simplemente
reconocer que nuestro cuerpo físico está formado de muchos miembros, de órganos, de sistemas, el sistema respiratorio, el sistema locomotor, el sistema nervioso, etcétera, etcétera, y que cada uno de esos sistemas, cada uno de esos miembros tiene una función diferente. Entonces los miembros del cuerpo están diseñados para hacer su función y nada más. Y erramos si nosotros esperamos hacer algo con un miembro que no está diseñado para hacer eso. Y dice, sigue el versículo 5, que el cuerpo de Cristo opera exactamente igual que el cuerpo humano. O sea, Pablo está intentando explicar una verdad espiritual y está usando para eso un ejemplo natural. Eso es algo muy usado en la Biblia para que podamos entender principios y aspectos de la vida espiritual que son pues a veces difíciles de explicar, pero con estas analogías lo entendemos. Y cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo y como tal tiene una función particular que realizar, como lo es la oreja, la mano, etc. Además, todos dice que son miembros del mismo cuerpo, de modo que todos los cristianos se necesitan unos a otros. Y esto pues, nos conduce a más preguntas. Pues a veces me han preguntado a mí, oye, ¿cómo sé si soy una oreja, una mano u otro miembro? ¿Cuál es mi función? Y la respuesta es que el propósito de uno en el cuerpo está determinado por su don espiritual o el grupo de ellos. Es decir, ¿cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo? Pues entonces lo que tengo que ver es cuáles son los dones, cuáles son las habilidades, qué es lo que me apasiona a mí, qué es lo que hago sin esfuerzo, cuáles son las habilidades, a veces incluso las habilidades naturales me hablan de algo que eventualmente se puede convertir en un don espiritual. No siempre ocurre, pero eso pasa. Entonces yo me examino desde que me convertí y hay unas características que resaltan, hay unos aspectos de mi función dentro del cuerpo de Cristo que destacan. Hay personas en lo físico que son levantadores de pesas y tienen más desarrollados sus brazos, sus abdominales. Hay personas que tienen la capacidad de correr y tienen más desarrollados sus piernas. Hay personas que tienen otro tipo de talentos relacionados con la música y entonces ahí entra pues también mi cerebro, tiene partes del cerebro que están activadas para poder desarrollar mejor el talento musical y hay toda una serie de cosas de acuerdo al diseño de Dios para nosotros que nos hacen ser únicos y nos hacen ser especiales para poder cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces, Pablo dice que nosotros, que somos miembros los unos de los otros, y añade, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y ahí entonces empieza la lista de los dones. Entonces, la conclusión que quiero dejarte en esta hora y que saco de este pasaje de la Escritura es que la teología de los dones sirve para conocer la voluntad de Dios en la vida. ¿Sí? O sea, para hacer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, primeramente hemos dicho, número 1, entregar nuestro cuerpo a Dios, no imitar las costumbres y las conductas de este mundo, dejar que Dios nos transforme mediante la renovación de nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, y a esa parte le hemos llamado consagración. Además de esto, nosotros debemos pensar de modo cuerdo sobre nosotros mismos, ser realistas al evaluarnos a nosotros mismos sobre la medida de fe que Dios ha derramado en cada uno. Esta medida de fe es el don espiritual, tiene que ver con el don espiritual que determina qué parte del cuerpo somos o qué función tenemos dentro de ese cuerpo, cuál es la tarea especial que Dios nos ha dado para ejecutar durante el resto de nuestra vida. Y esta parte le hemos llamado los dones
espirituales. Así que, mis hermanos, y a todos los oyentes que quieren hacer la voluntad de Dios, generalmente nos hemos quedado con esa parte de consagración. Evidentemente es muy importante, es como he dicho, la llave para poder movernos en el reino de Dios. La consagración es vital, el sometimiento, la sujeción a Dios, el sentirnos que somos únicos para Dios, el apartarnos del pecado, el dar gracias en todo y todo lo que tiene que ver con consagración es un aspecto vital para el cuerpo. Pero repito lo que te he dicho hace un momento, y es que algo consagrado pero inmóvil es inútil para el propósito de Dios. Si yo me consagro a Dios pero me mantengo inactivo, no voy a poder cumplir ese propósito. Así que para yo poder moverme dentro del cuerpo y hacer que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, se manifieste, se ponga en actividad, entonces necesito lo que dice posterior Pablo. O sea, ahí el versículo 2 te revela la voluntad. El versículo 1 te da un aspecto de cómo caminar en esa voluntad, pero a partir del versículo 3 te da el otro aspecto. No nos quedemos solamente con una parte, sino con la otra. Son como dos pilares fundamentales para yo conocer la voluntad de Dios. En mi vida ha sido así. Yo he conocido la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque me consagré al Señor hace ya casi 30 años, que dediqué mi vida al Señor a través de entregarle mi corazón a Cristo, fui salvo, pero luego decidí hacer a Cristo el Señor de mi vida. Eso implica que yo a partir de ahí me iba a someter a su autoridad, a su gobierno, y que me comprometía a conocer su voluntad y a andar en ella. Pero progresivamente, conforme yo fui caminando, empezaron a revelárseme aspectos de mi vida. Yo me vi que amaba en una manera especial ciertas áreas dentro del cuerpo de Cristo. Dios me dio una pasión por la música, Dios me dio una pasión por la palabra, por la enseñanza, Dios me dio una pasión en ciertos aspectos del servicio, y eso, y no digo que no tengo que hacer otras cosas, que quizás no tengo tanta pasión, pero eso me ayudó a destacar y a señalar los dones espirituales que Dios me había dado, y eso me ha ayudado en el desarrollo de hacer la voluntad de Dios para mi vida. Y oro, es mi oración y mi deseo, que en esta mañana el Señor Jesús te revele también por medio de su Espíritu, te haga primeramente, te revele primero el aspecto de la consagración. Necesitas apartarte, dedicarte a Dios, consagrarte a Dios, dejar el pecado, dejar el mundo, dejar todo lo que no agrada a Dios, y luego pedirle al Señor también que te ayude a reconocer, a mirarte con cordura y ver las áreas en las cuales Dios quiere usarte. Así que agradezco a Dios el que estés ahí, agradezco a Dios por su palabra.